Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí tenemos una porción de la palabra de Dios que nos va a servir como introducción. La voy a decir la voy a decir estas mismas verdades. Esto consta de 3 refranes de los corintios. 3 refranes que se acuñaron en esa época y muy adecuados al cristianismo. Es como cuando en estos días de nosotros hay muchos refranes también que parecen del cristianismo. Nomás ven a una persona preocupada. Hermano, no se preocupe, para el que está en Cristo Jesús todas las cosas le ayudan a bien. Son cosas que están en la palabra de Dios, pero las aplican para todo momento y sin darse cuenta cuál es la circunstancia del otro lado. Entonces, hay muchas cosas que se dicen sin tomar en cuenta el contexto y eso es lo que ocurría aquí. Ellos usaban estas palabras, dice, todas las cosas me son permitidas, porque ellos hablaban de que tenían una libertad en Cristo, que eso es verdad. Pero Pablo luego les dice, pero no todas las cosas me son provechosas. Y ellos dicen, todas las cosas me son permitidas. Pablo contesta, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Fíjate la diferencia, pero no me dejaré dominar por una cosa. Luego, la comida es para el estómago y el estómago es para el bien, y el estómago para la comida. O sea, ellos están diciendo, claro, algo muy básico. La comida es para el estómago es para la comida. Entonces ellos miran las cosas de una manera muy natural y el problema de los corintios era el mal uso que estaban haciendo de su cuerpo. De su cuerpo ellos decían, bueno, si este cuerpo va a ser destruido, es un cuerpo de muerte, hay que darle lo normal, la comida es para el estómago, van a ser destruidos, al final de cuentas también el cuerpo puede fornicar, al fin que lo que importa es el alma. La importancia que le daban al alma sobre el cuerpo era el problema que estamos viendo aquí. Se puede decir que ese es el tema. La importancia que estaban dándole ellos al alma era muy grande, el cuerpo era prácticamente un desecho. No tenía sentido. Y mucho se usa eso todavía. Entonces vamos a ver esto. Así que vemos, esto es una respuesta a los textos que acabo de leer. Gálatas 2:4. Esta aparente libertad cristiana, primero deberíamos de verlo en el contexto. Gálatas está hablando de una libertad acerca de la ley, de la esclavitud de la ley. De eso está hablando todo el libro de Gálatas. Y aquí dice en Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que eran judíos que entraban con los cristianos, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a las obras de la ley se refiere, a la esclavitud de todos los ritos que tenían bajo ese régimen. Y en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud, y se refiere a lo mismo. Así que estos textos no te dan libertad para que hagas lo que tú quieras. Estos textos están hablando de la libertad que tenemos nosotros, de una libertad con que Cristo nos liberó, de la esclavitud del pecado, de todas esas reglas que tenían, que no eran más que mandamientos de hombres. De eso está hablando aquí. Y entonces tendemos nosotros a razonar para justificar nuestro pecado, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Por eso el texto de apoyo es bien importante en Romanos 6:18. ¿Cómo sería nuestra verdadera libertad y qué es libertad según la Biblia, verdad? Para poderlo entender en contexto. Entonces hay textos que son muy útiles, que prácticamente resuelven el problema, como Romanos 6:18 y 22. Y libertados del pecado, dice la doctrina, viniste a ser siervos de la justicia. En primer lugar, aquí vemos una realidad que tal libertad no existe, ¿verdad? O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Esclavo de Satanás o esclavo de Cristo. Lo ponen esclavo del pecado y siervo de Jesucristo, pero es la misma palabra. Así que libertad realmente no existe. ¿Ves cómo te puedes confundir? Y existe, sí existe.
Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahí está, siervo ahora de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta es la verdadera libertad. La verdadera libertad es ser siervos de la justicia y ser libertados del pecado de Satanás. Esa es la verdadera libertad. Así que, ¿dónde está el permiso para hacer lo que queramos con el cuerpo? En ningún lado. Pero bueno, vamos a desarrollarlo con el tema. Esto es como introducción. Vamos a ver el tema cómo se planea. Como primer punto, vamos a ver libertad mal interpretada. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas, como vimos, me son lícitas o permitidas, mas no todas las cosas todas las cosas me son lícitas, mas no todo convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Cabe de admirar que en 1 de Corintios 10 se usan las mismas. Pablo usa esto mismo en otro contexto, está hablando también de la comida y de los tropiezos que eso ponía. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, usa lo mismo. Pero no, lo traigo aquí porque dice, pero no todo conviene. Es la misma palabra ahí, pero lo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí está dando Pablo los verdaderos propósitos con los que debemos de hacer las cosas. ¿Está edificando esto a alguien? ¿O es para la gloria de Dios? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, la salvación de la otra persona. Así que todo lo debemos de hacer con estas cosas en mente, como lo vemos aquí. La edificación y el bien para la otra persona. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Bueno, antes voy a abundar más en la primera parte, obviamente, pero este texto principalmente, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pablo está hablando verdades bíblicas para decir, no puedes desechar el cuerpo como algo inservible, como algo que no funciona, como algo que no sirve. Te está dando una verdad bíblica importantísima acerca de tu cuerpo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. No te está diciendo que tu cuerpo ya no va a ser desechado. Y estas palabras las encontramos en la doctrina de una manera más importante, para que tú veas la importancia que tiene el cuerpo, porque a eso va a apelar Pablo durante todo el mensaje que vamos a ver hoy. Verdades bíblicas para probarte la importancia tanto del alma como del cuerpo. No como los corintios creían que solamente tenía importancia el alma. Por eso el suicidio en países como la cultura grecorromana era honroso. En Japón también los samuráis creían que era honroso morir. ¿Por qué? Porque le restaban mucha importancia al cuerpo sobre el espíritu, sobre el alma. Entonces aquí vemos nosotros que Pablo dice que no. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, de la misma manera que le pasó a Jesús, que murió, su cuerpo estuvo en la sepultura, pero fue levantado. Ese mismo cuerpo, ¿qué le dice Cristo? Tóquenme. Vean que tengo carne y hueso. Y come, pero con un cuerpo glorificado. Y fíjate lo que Pablo nos dice a nosotros. En 1 Tesalonicenses 4:15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, o sea, palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si eso ocurriera, Pablo no le tocó que eso ocurriera, quizás a algunos nos toque, no sabemos, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, todos los creyentes que han muerto, no vamos a llegar primero nosotros a la presencia de Dios que ellos. Primero ellos y luego nosotros. Dice, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Dios en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea que
Si Dios viniera, es lo que está diciendo, y lo digo en respuesta a este texto, porque nosotros predicamos expositivamente. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Y qué es lo que les estoy diciendo? Que si el Señor viniera en este momento, ¿verdad? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego los que estemos vivos van a ser transformados. O sea que tu cuerpo no va a ser desintegrado y desechado. Se va a transformar a un cuerpo glorificado. Lo va a corregir del Señor, pero va a ser transformado. Esta es la realidad con el cuerpo. Pablo está apelando a verdades bíblicas, lo que le va a ocurrir al cuerpo para que no lo menosprecien. Las cosas lícitas pueden no convenir cuando lo lícito se convierte en pecado. Aquí vamos a ver que estos dichos de los corintios, todo me es lícito, tengo libertad en Cristo, se convierte en un pretexto para el pecado. Pero no es así. Como las cosas lícitas son la puerta para todo tipo de depravación, como las cosas permitidas Satanás las va a usar para que al final de cuentas termine uno corrompiéndose. Y dejemos que sean las escrituras las que nos lo expliquen. En Lucas 17 nos narra 2 veces que Dios ha traído juicio a la tierra. El juicio de Sodoma y Gomorra y el diluvio. Y nos dice que así será cuando el Señor venga, que será el tercer juicio total. Dice Lucas 17, versículo 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Igual, ¿cómo fue? Dice, comían, lícito, bebían, comían y bebían, es una parte de lo mismo, es lícito. Se casaban y se daban en casamiento, es lícito. Está hablando relaciones sexuales, hay relaciones sexuales lícitas. Se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a todos. Estos textos no entendidos, dice uno, wow, ¿pero qué estaban haciendo? Comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento y vino el diluvio y los destruyó y los mató a todos. Qué malo, ¿no? Qué malo es Dios. Viéndolo así, no se entiende. Sigamos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasaba? Comían y bebían, lo mismo. Pero acá dice, compraban y vendían. Negocios, trabajaban, es normal. Plantaban, edificaban, wow, agricultura, provecho, beneficio, cosas normales. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué va a estar haciendo la gente? Estas cosas. Pero estas cosas que son lícitas pueden ser la puerta para el pecado. Ahora vamos a ver esto. Ahora esta clase de pecado e indiferencia a Dios es el primer paso para una vida de pecados desenfrenada. Ya a esto no fue solo el pecado de Sodoma y Gomorra, ya que no fue solo el pecado de Sodoma y Gomorra, como vemos que comían y bebían. Mira lo que dice Ezequiel 16:49 acerca de Sodoma y Gomorra. He aquí esto fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia. Y ya no dice que comían, saciedad de pan. ¿Ves? Cómo la comida cuando la llevas al desenfreno se convierte en gula y la gula ya es pecado. Saciedad de pan. Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido, indiferencia. Falta de amor y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia. A veces aquí ya hay más cosas. Dios no fue injusto al destruirlas. E hicieron abominación delante de mí. Pecados de abominación como el homosexualismo, lesbianismo, las relaciones con animales. Hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Aquí está acusando a Samaria de hacer exactamente lo mismo y más. Bueno, entonces ya están viendo cómo los pecados que parecían normales, lícitos, se están convirtiendo en algo más peligroso. Y a todo esto, sumamos esto otro, para que veas hasta dónde puede llevar la indiferencia a Dios. Esto es ser un impío.
¿Qué es ser un impío? Es vivir con la espalda a Dios, no tomar en cuenta a Dios, eso es ser un impío. Mira lo que dice Judas 1:5 acerca de Sodoma y Gomorra. Más quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Fíjese lo que dice, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y oigan bien, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, homosexualismo, lesbianismo, fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo de fuego eterno. ¿Qué estamos viendo? Lo que les dije. Peligrosamente estamos viendo, hermanos, a dónde nos puede llevar todo este desenfreno de pecado. Ya vieron que comenzó con cosas aparentemente ilícitas y a dónde fueron a dar, al desenfreno. La realidad bíblica del cuerpo y el alma en cuanto a la libertad cristiana. ¿Qué realmente es libertad? Según las Escrituras, como lo vimos al principio. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Los israelitas decían que ellos eran hijos de Abraham y nunca habían sido esclavos. Ellos nunca se creían pecadores. Dice Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya sabemos que cuando nosotros antes de ser creyentes éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado. Ahora somos siervos de la justicia, como lo dijo Romanos también. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Fíjate qué claro lo pone. Sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Así que está bien claro, esto es la libertad. Esta es la verdadera libertad, Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que los corintios diciendo, bueno, todo me es lícito, yo voy a hacer lo que quiera. Al fin que el cuerpo va a ser destruido. La comida es para el vientre para la comida. Y todo esto va a ser así que comamos, hagamos lo que sea, al fin que ya somos salvos. Y Cristo nos libertó. Esos eran sus dichos. O sea, a veces las verdades bíblicas se convierten en mal sacadas de contexto, en pretextos para pecar y justificar el pecado. Y Cristo dice, no. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es libertad. Ser siervos de Cristo, libertados de Satanás. ¿Cómo puede el hombre fuerte sacar sus bienes? ¿Cómo pueden saquear sus bienes al hombre fuerte o al hombre valiente si primero no lo atan? Entonces podrán saquear sus bienes. Entonces es bien importante. Por último, mira cómo lo explica la doctrina. Dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero fíjate lo que dice, no lo confundas. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque entonces, ¿dónde está la libertad? Según Cristo. El que peca es esclavo del pecado. Solamente que no use la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Ves la diferencia? Esto es verdadera libertad. Esta era la confusión. Así que esos dichos de los corintios eran unos dichos que solamente los perdían. Eran unos dichos mal usados, que apoyados en verdades bíblicas, según ellos. Pero la libertad con la que estaban hablando era la libertad de la ley, la libertad de las ordenanzas de los judíos. Esas eran las que ellos apelaban en Gálatas. Y aquí Pablo sigue dando razones de peso para que nosotros veamos la importancia que tiene el cuerpo y el alma, no solo el alma. Huid de la fornicación. Segundo punto, soluciona el problema. Soluciona el problema. Aquí Pablo dice, ¿no sabéis? Aquí Pablo te está prácticamente otra vez diciendo lo mismo que viene haciendo. Te está regañando.
por falta de conocimiento, por falta de tener un conocimiento bíblico, porque ese es el problema de todo mal. ¿O no sabéis, fíjate lo que dice, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, ¿le pertenecen a Cristo? No puedes hacer con tu cuerpo lo que me da la gana. Le pertenece a Cristo. Y luego sigue. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ningún modo, en ninguna forma, en ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Fíjate cómo lo pone. Porque dice, los dos serán una sola carne, apelando a las Escrituras. El poder de la unión matrimonial es muy grande. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces aquí vemos la unión con Cristo y Pablo va a verdades bíblicas que debemos de saber por qué el pecado de fornicación es tan grave y que no se puede cometer debido a la unión que tenemos con Cristo, como lo dice también Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros y pertenecemos a Cristo. No somos nuestros, como lo va a decir el texto muy más adelante. Somos de Cristo. Son razones muy poderosas. ¿Qué razonamiento bíblico tan grande para no hacer del cuerpo como nos da la gana? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjate hasta dónde va la Escritura. Otra vez, ¿no sabéis? Como lo dijo ya Primera de Corintios 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Que este cuerpo, hermanos, es un tabernáculo. Es un tabernáculo. ¿Te acuerdan de cuando les hablaba la importancia del tabernáculo de reunión? Era tan importante que el rey Salomón, cuando Dios le concedió la sabiduría, agarró 1000 holocaustos. Imagínate la manada de animales. 1000 holocaustos. Agarró a todos los levitas. Y hizo un viaje a Gabaón, donde estaba el tabernáculo de la reunión. No fue desobediente, aquí va a venir porque yo soy el rey. No, fue a donde estaba el tabernáculo de la reunión. Y allí fue que ofreció los holocaustos y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y ahí fue que Dios lo bendijo. Para que veas la importancia del tabernáculo. El tabernáculo tenía puras cosas santas. Todo era santo, ¿verdad? Lo que tenía allí, tenía el arca de la alianza, el pacto de Dios. Tenía la mesa de los panes, tenía la fuente de agua para la purificación, tenía el candelebro, tenía el incienso, todo era santo. Hermanos, lo que está diciendo que nosotros somos cuerpo de Dios y que lo que ahora mora dentro de nosotros es santo, tan santo como el arca de Dios, que tanto que en los hombres ninguno podía entrar a ese lugar santísimo, solo el sacerdote una vez al año y con sangre. Y si cometía algún pecado, si cuando ponía el pie no traía el calzoncillo y se le miraban sus partes, caía muerto ahí. Era tan santo. Bueno, ¿ves lo que Pablo está diciendo? Ahora ustedes son eso. Y no quiere decir, como les digo, que Cristo se contamina cuando nosotros pecamos. No, eso jamás va a pasar. La luz no se contamina. Es como les digo, si el rayo de sol pega en una flor, dicen, ay, qué bonito se ve la luz, el rayo de sol en las flores. Qué bonito se ve, hasta relumbran con las gotitas de agua y se ve todo, que parece que la luz huele. Pero si el rayo de sol se refleja en un basurero de putrefacción, dice, eso apesta. Ahora mi pregunta es, ¿apestó la luz porque está en el basurero o olió porque está en las flores? No, la luz no se contamina. Así es Dios, aunque esté en nosotros y a pesar de nosotros, Dios no se contamina. Es una realidad, Él está ahí. Es un razonamiento bíblico bien importante. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Te estás metiendo con Dios, estás pisoteando lo santo cuando te metes con el templo de Dios. Aún esa advertencia no es para los otros hacia ti, es para nosotros mismos con el cuerpo. Porque a veces el cuerpo de nosotros no lo destruye el vecino, lo destruimos nosotros. Yo también he caído en eso, hermanos, cuando Javier presentó un mensaje la otra vez, que habló también acerca de que el cuerpo está muerto, que no tenía manos, ¿se acuerdan? Está muerto el cuerpo a base del pecado, el cuerpo está muerto. Esa es una verdad bíblica, pero seguimos cargando el cuerpo muerto. Y este cuerpo muerto va a ser glorificado. Y este es el único que tenemos.
Y no es nuestro. El poder de la comunión de los santos. 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Otra vez hablando de eso. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Dios entre nosotros. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros, aquí está hablando de la iglesia. Primero habla de la iglesia y luego habla de nosotros como templo de Dios. Ambas cosas son verdad. La estructura de la iglesia es importantísima porque cuando está hablando que nosotros somos el templo de Dios y también nosotros reunidos somos el templo de Dios, son dos cosas que ahorita las voy a explicar más claras. La estructura de la iglesia de Cristo es así. En Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, las bases son los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo esto es posible según Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ves que somos parte de Cristo? Estamos sobre Cristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, la realidad de que nosotros somos tanto, juntos somos la iglesia de Dios. Y cada uno personal somos tabernáculos, portadores de lo santo, del Espíritu Santo, que Dios mora con nosotros. Así que esas verdades son importantes. Y el apóstol sigue diciendo lo difícil que es eso. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vemos lo serio que es el pecado de fornicación, ya que Dios nos manda a resistir al diablo y oirá de nosotros. Pero de la fornicación nos dice huir de la fornicación. Fíjate lo que dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Tú te imaginas que la fornicación parece que es más mala que el diablo? Porque al diablo te dice que lo resistas. Pero la fornicación te dice que huyas. Que huyas de ella. ¿Por qué? Porque al diablo lo puede resistir. La fornicación es un asunto serio porque está destruyendo al cuerpo. Se está metiendo, está profanando un templo sagrado. Y eso no se queda sin pecado. Dios lo destruirá a él. Vemos estos dos ejemplos en dos géneros literarios hermosos. Porque me gusta usar las escrituras, por ejemplo. Yo sé que muchos usan palabras, aquí luego salen, y cito las palabras de este hermano, de este otro hermano, pero las sacó de las escrituras. Y no es porque no haya hombres santos y eso, pero yo quiero que se acostumbren a los ejemplos bíblicos. Porque mira, cualquiera puede tocarles un ejemplo, pero no hay como los ejemplos que da la Biblia porque sabes que son verdad. Cuando un hombre platica una historia, aunque la haya visto en las noticias, en la tele, o que se la hayan contado, ya está contaminada. Pero los ejemplos bíblicos son verdad. Estamos viendo dos ejemplos en dos géneros literarios para probar por qué debemos de huir de la fornicación, por qué es tan mala la fornicación. Proverbios 6:24. Proverbios 6:24. Para que te guarden de la mala mujer, hablando de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te aprenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. No solo te destruye el cuerpo, el alma también. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Fíjate, ¿por qué te dice que huyas? Dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Usando otro lenguaje. ¿Ves qué linda es la palabra de Dios? ¿Qué otro ejemplo puedo traer mejor que esto? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Es un tremendo pecado. No se puede hacer eso. Y ahora vamos a ver un lenguaje histórico. Pero esto es realidad. Porque esta me la pueden contar que le pasó a alguien. Pero yo no le creo a nadie. Hermanos,
la verdad, una de las cosas que me gusta el domingo es porque digo, hoy por fin voy a escuchar verdades. Cuando la Biblia habla es la verdad, porque nosotros todo el tiempo estamos oyendo mentiras, hasta las de nosotros que nos echamos a nosotros mismos. O sea, eso es, así se vive uno. Vemos el caso de José, Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró en él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió desnudo. O sea que ni siquiera no pude huir porque ni modo que corriera sin ropa. Bueno, él corrió hasta sin ropa, desnudo. Prefirió cualquier cosa. Y ya ven ya saben lo que sigue después. El problema es un ejemplo de cómo se debe de huir de eso. No se puede negociar, no se puede argumentar, vas a perder. No puedes decir, déjame, pues un besito no es tan malo, no, te metes y te quemas. No puedes meterte en esto. Así que es un ejemplo real y bíblico de lo que está diciendo. El tema, como ya lo estamos viendo, no se les olvide, es la importancia del cuerpo y el alma. No como los corintios pensaban. Tenemos libertad en Cristo, el cuerpo va a ser destruido, hagamos con él lo que queramos, a fin que somos de Dios, nuestra alma salvas en Dios. No, eso no es lo que dice la Biblia. Los creyentes glorifican a Cristo en cuerpo y alma, nuestro tercer punto y tercer encabezado. Este es el jaque mate al mal uso de la libertad cristiana que Pablo hace aquí, en este punto. Aquí ya estamos viendo toda la argumentación que el apóstol Pablo está trayendo para debatir completamente y hacer pedazos cualquier argumento de que el hombre pueda caer. Y continúa así. ¿O ignoráis? Otra vez, regañando ¿qué? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, ¿a poco no sabes eso? Tanto que se ha dicho en la iglesia eso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿A dónde está llevando aquí? Ahorita van a ver la diferencia de 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Ves? No sois vuestro. Es de Dios. Él lo compró con sangre. Le pertenece. Sois siervos de Cristo. Esa es libertad. Vuestro cuerpo es templo del que está dentro de vosotros. Esto es el Espíritu Santo. El cuerpo del creyente pertenece al Señor. Es la residencia del Espíritu Santo. Es la residencia del Espíritu Santo. Como el tabernáculo tenía muchas cosas santas. Pero ¿cuál era la cosa más santa? La ley. Las leyes en las piedras. ¿Y qué significaba eso? Significaba el carácter de Dios. Toda la esencia de Dios. Yo tengo en la casa unas piedras con la ley de Dios y me paro enfrente de ellas y digo, esto es tu esencia, este es tu carácter, esta es tu naturaleza. Santo, santo, santo. Esto es lo que está aquí. Bien explicado lo conocemos en la doctrina. El amor de Dios, la justicia de Dios. No somos dueños de nuestros cuerpos porque Dios nos crió, Jesús nos redimió y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. El Dios Trino reclama ser el dueño de nuestro cuerpo, pero nos da libertad para que voluntariamente le consagremos y entreguemos nuestros cuerpos físicos. Aquí vemos la diferencia de 1 Corintios 3, 1 Corintios 6. Fíjese esto. El griego tiene dos palabras que se pueden traducir templo. Una es hierón, la que se refiere a todo al complejo del templo en general,
como en la ciudad de Jerusalén. O sea, ahí es donde nosotros todos somos parte de ese templo, ¿verdad? En general. Dice, la segunda es naos, que apunta al edificio del templo mismo, el cual contiene el lugar santo y el santísimo. Este es el versículo que se usa aquí en este texto. ¿Ve la diferencia de 1 Corintios 3? Se refiere al cuerpo general, todo como iglesia. Pero es una realidad. Pero aquí Pablo se está yendo más allá. No. Tú personalmente eres templo de Dios. Tú eres un tabernáculo. Tú mismo. Tú mismo lo eres. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. El precio de sangre. Glorifica pues a Dios el propósito de nuestra vida, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, no vengas a decirme que solo importa el espíritu. No, cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece, es de Dios. Un catecismo del siglo XVI plantea la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? A lo que responde, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa sería la vida de propósito para un creyente, glorificar a Dios. Todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Comas o no comas, hagas lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es libertad. Eso es libertad. Somos el tabernáculo de Dios. En 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, oigan esto, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, porque se va a deshacer. Pero fíjate cómo dice del cuerpo la doctrina. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Me entiendes? Esa es la realidad de lo que estamos viendo ahora. Pero no importa que esto se desintegre. No quiere decir que nunca va a ser usado. No, Dios se va a encargar del cuerpo. Se va a encargar del cuerpo. Y el cuerpo de nosotros no es para la fornicación, no es para el pecado. Porque Dios lo va a usar. Y tampoco para que nosotros hagamos lo que queramos con él. Juan 14:17 dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Ven? Esto no es para todos, porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros los creyentes le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu mora con el creyente, está con el creyente, y qué razones tan poderosas para no hacer del cuerpo lo que queremos. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿De quién está hablando? De Él y del Padre. Y luego dice, y vendremos. ¿Quién? Él y el Padre a Él. Y haremos morada con Él. Con el creyente. Entonces, las verdades bíblicas son la cosa más importante, hermanos, para que las cosas lícitas, como la comida, no podemos decir voy a vivir para puro comer y comer. Destruimos el cuerpo en gordura, en enfermedades, en obesidad. Yo te lo digo. Yo mismo he sido parte de eso toda mi vida. y el cuerpo no nos pertenece. Otros también por no engordar no comen. Y convierten el cuerpo en un esqueleto, en la anorexia. Y eso también es pecado. Todo lo que hagas con tu cuerpo, considéralo. ¿Es para la gloria de Dios? ¿Edifica esto a Dios? ¿Es con el propósito de salvar almas que yo me estoy arriesgando? Si es con el propósito divino, no importa lo que pase, pero tienes que preguntarte por qué lo estás haciendo. Si es para la gloria de Dios o es para tu propia gloria. Y así mismo ocurre. Son tres cosas las que vimos ahí. Comían, bebían. Es una cosa, ¿verdad? Pero luego dice, compraban y vendían. ¿Acaso el trabajo y la vida va a ser algo que nos va a atrapar de tal manera que olvidemos de Dios? Que solo le demos importancia al trabajo, a las compras y a las ventas. ¿Qué va a pasar? Van a quedar fuera. Cuando Cristo vino, ¿qué dijeron los hombres? Compré unos bueyes. Me acabo de casar. No puedo ir a ese banquete. Ahí se van a quedar fuera. Ahí se van a quedar fuera. Esa es la importancia de todo eso. ¿Y con qué se van a quedar fuera? Comprando y vendiendo. Con cosas lícitas.
que los llevan a la depravación a la larga. Y así va la lista. Luego la otra cosa, se casaban y se daban en casamiento. Bueno, por casarse cualquiera está justificado de que no venga se casó. ¿Sí me entiendes? Dice uno, ¿qué de malo tiene eso? Sí, eso no tiene nada de malo. El matrimonio es santificado por Dios, es bendecido por Dios y las relaciones sexuales del matrimonio no son pecado. Sin embargo, cuando el hombre fornica, cuando el hombre se va tras cualquier mujer, ahí es donde se vuelve el problema. Así que no permitamos que cosas lícitas se vuelvan ilícitas debido a la codicia de nuestro corazón. Es esto que está diciendo el texto. Solo siendo guiados por la palabra de las Escrituras, que son donde nos guía el Espíritu Santo, comprenderemos hasta dónde llega nuestra libertad, no usando argumentos de hombre o versículos sacados fuera de contexto. Todo mundo que peca siempre me saca un versículo. Es que allá dice esto, pero eso lo dice para justificar su pecado. Pero no funciona así. ¿Me entiendes? Es lo que estaban haciendo los corintios. ¿Qué nos dice Gálatas? ¿Que somos libres? ¿Que en Cristo somos libres? Sí, de la ley. Somos libres de todas las demandas de las doctrinas de hombres, como lo vamos a ver más adelante. Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. A los apóstoles, sin el Espíritu no somos nada. Ni siquiera los apóstoles con la enseñanza de Cristo valían la pena sin el Espíritu. No pueden entenderla, les dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Solo Dios no habla solo las Escrituras, es el Espíritu de la verdad, hermano. Los argumentos de nosotros estamos hablando por nuestra propia cuenta. El Espíritu de Dios no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las Escrituras es nuestra guía. Por eso Pablo viene una y otra vez. ¿No sabéis? ¿O no sabéis? ¿O no sabéis? O como dice Juan, sabemos. ¿Verdad? Eso es lo importante. El uso correcto de estas verdades bíblicas nos capacitan para vivir vidas que realmente glorifiquen a Dios. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ves cómo está ahí? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí te dice, a pesar de que el cuerpo está muerto, no está abandonado. El mismo Cristo lo va a vivificar. Le va a dar vida. Eso ya nos lo explicó bien el pastor Javier. Ese texto lo usó. Así que está bien claro. Es importantísimo entender estas verdades. En 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No metas tus argumentos. No uses tu sabiduría. Usa las Escrituras para que no te equivoques, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque es la manera de estar bien. Solo y solamente siendo hijos de Dios, escogidos por pura gracia, podemos dar gloria a Dios y tener un correcto conocimiento de las Escrituras. Ustedes vieron, hermanos, cómo a estos 3 malos refranes de los corintios que estaban haciendo uso de la libertad cristiana, Pablo con argumentos bíblicos los despedaza. Es lo mismo que hacía Jesucristo. Es lo mismo que hacía cuando le tendían trampa a los hombres, como con las Escrituras los despedazaba. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y aquí está bien clarito la confianza que tenemos ahora para hablarle a Dios como papá, papito. Y la confianza que tenemos es porque somos hijos. Y porque somos hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Y esta es la única realidad por la que nosotros nos enfrentamos. ¿Cómo sería, fíjense, la diferencia de esta predicación, hermanos? Una predicación mala sería,
no forniquen, no pequen, no se acuesten con mujeres, eso es malo, no lo hagan, no esto, no. ¿Y qué se ganan? Ya están cansados de no toquen, no agarren, no ve. ¿Qué te ganas? Pablo no hace eso. Pablo te dice, ¿por qué no lo debes hacer? Simplemente va a las Escrituras. Ahora, con esta cosa que está diciendo acerca de tu cuerpo, necesitan decirte, no necesitan decirte nada. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que te da libertad. Eso es como vas a entender las cosas. Vas a decir, yo no sabía que yo soy tan valioso. Yo no sabía que soy el cuerpo de Dios. Yo tengo que tener cuidado con mi cuerpo. ¿A quién se lo entrego? Y van a ver más adelante lo que habla. Cuando habla de cuál es la situación de una mujer incrédula con un marido creyente o al revés. Dios van a hablar todas esas cosas. Y todo vamos a verlo de una forma bíblica, con respuestas bíblicas. No sermoneando a las personas. No es esa la cosa, sino que la palabra de Dios es la que habla. Vamos a ver las aplicaciones para que vean que cómo debemos de entender. Aplicaciones a la iglesia es cómo debemos de ver esto a la luz de los textos. Cómo debemos de ver estas verdades que hoy vimos a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, la verdadera libertad cristiana. Vamos a ver la doctrina y vamos a entender cuál es la verdadera la libertad cristiana. Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Vamos a ver ese texto. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso era lo que le estaba diciendo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí vienen todas estas cosas. No toques, eso es malo, no lo hagas aquí y acá. Fíjate, no dice, por tanto, nadie nos juzgue en cuanto a bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjate sobre qué bases tienes que ver todas estas cosas. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Bueno, continuamos. Versículo 18. Nadie nos prive de vuestro premio o de vuestra libertad, efectuando humildad y culto a los ángeles, con todas esas reglas, ¿verdad? Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y a la vez se creen espirituales, sepulcros blanqueados, blancos por fuera y podridos por dentro, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece en el conocimiento que da Dios. ¿Ves? Aquí va llevando las dos realidades. Lo que es religiosidad y lo que es la realidad. Es que el cuerpo de Dios va creciendo, se va nutriendo en el conocimiento de Dios. La iglesia. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimientos del mundo, mira qué realidades pone. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. No caigas en eso. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, o en como conformidades o mandamientos y doctrinas de hombres. Ya la gente está cansada, y pastor, ¿y aquí cuáles son las reglas? ¿Quién? Cálmate, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son las reglas? Aquí qué podemos y qué no podemos hacer. ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? ¿Qué es eso? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo. Se creen muy puros, golpean el cuerpo, dicen, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por dentro están podridos. Los deseos por dentro siguen. Lo que te puede cambiar es la transformación por el Espíritu Santo, tener un conocimiento escritural y ver las cosas a la luz de las Escrituras para que seas puro por dentro. Porque no te tienes que llegar a una mujer para fornicar, sino con estarla deseando y codiciando todo el tiempo, ya estás fornicando con ella. Así que la verdadera realidad va más por encima de lo que te imaginas. Y solamente Dios puede hacer esas cosas.
Si tú te pones a pensar en las personas como son, te va a cambiar tu mente. Pero con conocimiento bíblico, no con duro trato del cuerpo, no con todas esas cosas. No estoy diciendo que todo lo que les prohíben es malo. Una de las cosas que hace peligroso una secta es que lo que dicen no todo es mentira. No hay ni una religión en el mundo que todo lo que dice es mentira. Ninguna. Todas parten de una verdad. Hasta yo no se atreve. Open your Bibles en Mateo 16, versículo 23. ¿Sí me entienden? También él dice que abran la Biblia. Y de ahí se suelta y ya nunca toca ese versículo. ¿Me entienden? Pero ese es el pretexto. Hablan sus Biblias. Abran sus Biblias. Ahí está el problema. Segunda aplicación. Huir de la fornicación y cualquier otro pecado. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado, como conviene a santos. Huigan de la fornicación. Huir de la fornicación. Porque de ahí no se puede resistir. Ahora vamos a ver Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pero fíjate de qué manera lo presenta la doctrina. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Ese es el antes y el ahora ya no debe ser así. Cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, vámonos a las cosas más fuertes, comienza, dice, no, hasta las más pequeñas vas a dejar. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Eres otro. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ves lo que transforma al hombre? El conocimiento. La palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Y así es como uno va cambiando. Así que estas cosas que son de los incrédulos ya no deben de estar en nosotros. Y todavía va más allá. Cuidado con el enojo, con la ira, con todas estas otras cosas. También vamos a desecharlas. Vamos a despojarnos del viejo hombre que está viciado. Está acostumbrado a esas cosas. Y vestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo crió. Hasta que lleguemos al conocimiento pleno, a la medida y la plenitud de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios, o sea, es vuestra santificación. Fuimos salvados para buenas obras, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te hagas puro, irte lavando, que os apartéis de fornicación. Y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles que no conocen a Dios le dan lo mismo una cosa que otra, pero no debemos de caer en esto. Esto es un asunto serio, son aplicaciones que presenté para la iglesia, para que les queden bien claras. Y tercera aplicación, dice, porque nuestro cuerpo no nos pertenece. La razón que Pablo dio en las Escrituras, que no somos nuestros. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:5. Yo estoy trayendo puro texto doctrinal de los cuales no hay que interpretar, no hay que hacer nada como aplicaciones para que nos queden claros los puntos que el apóstol Pablo fue tocando. Son todos estos argumentos que dio, que nuestro cuerpo no nos pertenece. Es muy grande este argumento. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas. Aquí el apóstol Pedro está usando la forma de que somos el templo de Dios unidos, ¿verdad? Como el que usa 1 Corintios 3. Ya juntos somos el templo de Dios. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Ves la importancia de la iglesia? Y sacerdocio santo. Fíjate cómo nos pone, como si fuéramos sacerdotes. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que se hacía en el tabernáculo? Se hacían sacrificios. Y nosotros como templo santo también vamos a hacer sacrificios espirituales, no matando toros y becerros, como dice aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ves tu realidad? ¿Ves cómo Dios te ve? ¿Tú crees que tendrías valor de ir por ahí buscando una ramera? Cualquier hombre o cualquier mujer no haría algo así, sabiendo esto. Sabiendo esto no lo haría. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso dice Pablo, no todo edifica. Así que fíjate si edifica y anúncialo. No todo salva. ¿Sí me entiende? Así que el propósito de todo esto es para beneficio de alguien. Lo que estoy haciendo beneficia algo, beneficia la obra de Dios. Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que así nos debemos de ver en esta tierra, que os abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí está la lucha de la carne contra el espíritu. Ya lo vimos ese tema varias veces. Es una guerra entre la parte carnal y la parte espiritual. Así que vimos un tema. ¿Cuál era el tema? Bueno, el tema era que los corintios estaban haciendo mal uso de su libertad con esos refranes. Todo me es lícito, no todo te conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. No, pues el cuerpo es para la comida y la comida es para el cuerpo, pero a ambos destruirá Dios. Cuando dice a ambos destruirá Dios, se está refiriendo, y por cómo es que Dios va a destruir el cuerpo y la comida. Es que la relación de estómago y comida, eso va a ser destruido. Porque cuando tengas un cuerpo glorificado, eso ya no tiene caso. Ya no tiene caso. Una vez que tengas el cuerpo glorificado, esa relación de estómago y cuerpo por la que ahora quieres morir. O sea, hay gente que vive para comer. Bueno, va a llegar el día que eso ya no va a pasar. Hay gente que vive para las relaciones sexuales. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando los que sean dignos de alcanzar el siglo venidero no se casarán y se harán en casamiento. O sea que si crees que el sexo aún con tu esposa es tan hermoso que bueno, allá no va a haber eso. La comida, no te preocupes por eso. Esas cosas van a ser destruidas. En esa parte, en esa relación, es lo que Pablo está diciendo. Pablo te está llevando a la realidad que va a tener tu cuerpo glorificado con Dios en el cielo. Y eso son realidades bíblicas. Y ya ves que él va a realidades bíblicas pequeñas y grandes, como lo vimos en el mensaje pasado. Bien importante eso. Así que concluyo con esta realidad. Todos los seres humanos que habitan en este planeta, este es un llamado a los incrédulos, el planeta Tierra, somos seres espirituales. Esta es una realidad. Oigan esta. Todos los seres humanos que habitan el planeta Tierra somos seres espirituales. Todos nosotros, todos hermanos, buenos y malos, estoy siendo real, somos seres espirituales. La pregunta es, ¿a cuál espíritu perteneces? ¿Qué dice Primera de Juan 4:4? Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y qué hay de los otros? Nosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ves que Juan mismo dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno? Solo hay dos clases. Aquí Juan está diciendo otra vez la misma cosa. Vosotros sois de Dios y le habéis vencido. Está hablando del anticristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que lo que está en nosotros es el Espíritu de Dios. Pero lo que está en el mundo es el espíritu del aire, el espíritu de Satanás, lo que ahora opera en los hijos de desobediencia, como lo dice Efesios 2. Ellos también son guiados por el espíritu del diablo. Así que todos los seres van a resucitar. La realidad del infierno es que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Ya no habrá muerte en el infierno. Los hombres todos van a resucitar. Unos para gloria y unos para perdición eterna. Pero tanto el castigo es eterno como la salvación es eterna. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Y te ruego, Padre Santo, que mientras estemos aquí, siempre vayamos a las Escrituras, siempre seas tú guiándonos en tu espíritu a la palabra santa, para que sigamos llenándonos de amor los unos con los otros, sabiendo que nadie es digno y nadie es sabio. Y nadie es perfecto,
Pero tus verdades, Señor, transforman las vidas de nosotros. Tus verdades nos llevan al arrepentimiento y tus verdades nos llevan a darte gloria. Gracias, oh Dios, por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Gracias, oh Padre, por darnos de tu luz y hacernos luz del mundo. Porque te damos estas gracias y te pedimos que sigas con nosotros y que apliques este mensaje a nuestras vidas y a los que nos lo escuchan. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.